El campo rotante es un fenómeno que se produce cuando nosotros tomamos tres bobinas y le damos una conexión trifásica. Aquí tenemos el esquema eléctrico de cómo serían esas tres bobinas y cómo sería la conexión. Serían tres bobinas que tienen una primer parte de conexión, la fase R, S, T cualquiera, y están conectadas en configuración, en este caso en estrella, podrían estar en triángulo también, no es inconveniente. Y esas tres bobinas están alojadas en una carcasa fija que llamamos estator. Estator es la parte estática de la máquina, configurada de una forma medio rara. Las bobinas, esta bobina que estoy marcando en azul aquí, en forma casi horizontal, va por detrás y por delante de esta parte metálica de la máquina, que es toda esta carcasa que está constituida por chapas de hierro, por aquel tema de la histéresis y de las corrientes parásitas de Foucault. Así que en realidad van a ser una cantidad de chapitas una tras de la otra, y adentro de esas chapitas se producen estas canaletas, y en estas canaletas se alojan los conductores eléctricos que corresponden a estas bobinas. Igual que con la bobina azul, podemos poner una bobina roja. Fíjense que la bobina roja de la bobina azul en realidad están separadas 120 grados, aunque no lo pareciera. Pero si nos fijamos, el comienzo de la bobina azul, que es la U, está a 120 grados del comienzo de la bobina roja, que es la W. Medio difícil de ver, acá tengo la U, acá tengo la W. Las puntas de las bobinas arrancan, estos extremos de las bobinas arrancan U y B a 120 grados de diferencia. Por ejemplo, la bobina U podría arrancar en este extremo o en este otro extremo, es decir, en esta punta del cable, o después de dar varias vueltas a la salida en esta otra punta del cable. Tengo dos extremos en el cable. Bueno, dependiendo del cable con el cual ingresa, el recorrido hasta el siguiente principio de cable son 120 grados físicos, y bueno, veremos que después cuando los conectemos a distintas fases también serán 120 grados eléctricos. 120 grados más tarde, desfasado 120 grados físicos, existe también un inicio de bobina, que es la verde, en la fase, en alguna otra fase que conecté, no sé cuál es, y comienza la bobina. Cuando digo comienza, digo, estoy tomando como positivo de la bobina aquí, y B' será el negativo de la bobina. A ver. Ahí. Será el negativo de la bobina. Digo, este que está acá es B, es positivo, y este será el negativo. Y lo que he hecho es, en la bobina U, que está en azul, pongo el positivo aquí, el negativo aquí, y en la bobina roja, que es la W, pongo el positivo aquí y el negativo aquí. Al considerar estas tres polaridades es que yo veo los 120 grados de diferencia entre cada una de ellas. Así es como aparecen los 120 grados de diferencia, distribuidas espacialmente a 120 grados mecánicos, y eléctricamente también, porque van a estar conectados a la fase R, S y T, que también están conectadas a 120 grados eléctricos. En el libro de Álvarez nosotros podemos apreciar aquí las canaletas donde van a estar ubicadas cada una de las partes de esas bobinas. Digo partes porque en realidad es un montón de cables, es un mazo de cables que nosotros lo hemos simplificado a un único cable. La verdad que la parte estática de la máquina, el estator, estaría por aquí, y esto es un dibujo bueno, difícil, y se ven una cantidad de campos eléctricos, es bastante engorroso. Yo lo he tratado de simplificar a mi gusto, como yo lo veo. Ustedes, por supuesto, lo estudian tanto del libro de Álvarez, que es absolutamente entendible, como de la forma que se lo doy yo, para evitar esa confusión visual, que es una complicación importante para los que no estamos demasiado acostumbrados a imaginar los cables en forma plana. A mí se me ocurrió presentarlo de esta forma.
tener una parte estática de la máquina, es decir, la carcasa constituida por todas las chapitas que ya conocemos como las chapas de los transformadores, que tiene unas extensiones que llamamos extensiones polares. Estas extensiones polares es donde se alojan los polos magnéticos de la máquina y tiene como una formita así. Y sobre esas extensiones polares es que aparecen aquí bobinadas las bobinas, la azul, la roja, bueno, qué sé yo, el color que tengan. En definitiva, es otra forma de presentarlo, pero es exactamente lo mismo. Aquí podrán apreciar que la bobina U, que era la azul, tiene la cola de la flecha, es decir, la corriente eléctrica va en este sentido, y aquí la bobina azul, que es la U, tiene la corriente en el mismo sentido que habíamos indicado. Por supuesto va por detrás de la bobina y vuelve con la corriente en este sentido. Aquí tengo los puntitos de la punta de flecha en donde el borne U'. El borne U', que es aquí donde sale la corriente, sale en el otro sentido. Así que esa bobina que está aquí arriba, esta bobina que está aquí arriba, es la misma bobina que estaba aquí, exactamente la misma. También teníamos la bobina roja, que habíamos dicho que era W y estaba aquí alojada. Y fíjense que si yo la transporto para arriba, esa bobina, la puedo ver colocada con el mismo ángulo puesta aquí, W. Y finalmente la bobina verde, que estaba en esta posición, es decir, con este ángulo, la podemos colocar exactamente con el mismo ángulo allí. Así que estas tres bobinas, bueno, obviamente la verde podía haber estado alojada aquí, ahí. Es como llevar esta bobina que está aquí hasta el diámetro, es decir, si yo la alojo aquí, abro lo suficiente y la voy desplazando de tal manera de ubicarla cada vez más cerca del diámetro hasta llegar a ubicarla en estos dos extremos, en cuyo caso la bobina corresponde a esta bobina que está aquí. Es exactamente lo mismo. La gran ventaja que desde el punto de vista constructivo, nuestras máquinas en general se construyen de esta manera por cuestiones de simetría, practicidad, la forma de los campos magnéticos. Piensen que una bobina que tenga todo este diámetro permite que todo el flujo magnético pase por aquí. En cambio, en esta que yo he hecho aquí, el flujo magnético que circula es bastante limitado. Sin embargo, desde el punto de vista didáctico me resulta más fácil explicar este concepto con este tipo de máquina que lo vamos a pasar a mostrar ahora. Cada bobina, por ejemplo la bobina azul, que ya vimos que venía haciendo este recorrido y que la corriente eléctrica ingresaba para allá y volvía para acá, si recordamos a la famosa regla de la mano derecha, se la recordarán, la regla de la mano derecha, le ponemos los deditos por acá, por acá, por acá, y decíamos que cuando la corriente circula en este sentido, este vector que está aquí, el dedo pulgar, me marca el flujo magnético. Así que si las líneas de flujo magnético están hacia arriba, significa que acá hay un campo magnético que se genera que tendrá un norte aquí y un sur aquí. Cada una de estas bobinas tiene un norte y un sur, así que esta bobina se la conoce como máquina de dos polos, porque tiene por cada fase un par de polos. Hago esta aclaración porque más adelante vamos a ver una máquina que tiene 4 polos, es decir, va a tener 2 pares de polos por cada fase. En definitiva, vamos a estudiar una máquina que tiene dos polos en cada fase, un par de polos. Hablamos de un par de polos, casi siempre vamos a encontrar hasta fórmulas que hablan de pares de polos, pero siempre es por cada fase, Este par de polos por fase que estamos teniendo aquí, nosotros vamos a tener en cada bobina 2 cables de conexión. Ya vimos cómo los vamos a conectar. En la fase R, por ejemplo, pondremos la bobina esta entre U y O', en la fase S entre B y B', y en la fase T entre omega y omega'. Y aquí vamos a tener la trifásica a la que le vamos a conectar cada una de estas bobinas. Y vamos a estudiar qué sucede en varios instantes de tiempo. Queremos ver un fenómeno magnético que sucede a medida que aumenta el tiempo, aquí, así que si el tiempo va para allá y esto va avanzando en aquel sentido, nosotros vamos a sacar varias fotos, vamos a sacar en particular 3 fotos, una a 90 grados, otra foto
a 150 grados y otra foto a 210 grados. Con esas 3 fotos vamos a tratar de descubrir cómo es que funciona el fenómeno magnético. Para ver ese fenómeno magnético vamos a recordar primero que nosotros tenemos un sistema trifásico que va yendo en el sentido RST, es decir, estamos hablando de secuencia positiva, y uno ve que a lo largo del tiempo primero pasa la fase R, luego la S, luego la T. Y como dijimos, vamos a sacar una primera foto aquí en los 90 grados, ahí. Es decir, cuando R está en el valor máximo y S y T valen lo mismo. Y en ese momento lo que podemos decir es que la corriente que va a circular por la fase R, como R adopta el máximo valor de tensión, uno dice, bueno, aquí vamos a aplicar la regla de la mano derecha, porque hay corriente que está ingresando por acá y que está saliendo por acá. Así que con la regla de la mano derecha recordarán cómo era el dedito, la regla de la mano derecha con los otros deditos, y si la corriente va en este sentido, quiere decir que hay un campo magnético, una línea de campo magnético que va en este otro. Así que básicamente vamos a encontrar líneas de flujo magnético que se comportan ahí, con una inducción magnética. Vamos a poner un flujo magnético ahí. Las líneas de flujo magnético tienen esa dirección. Esto va a suceder aquí en este bobinado, que es el de la fase R. En ese mismo momento, si nosotros nos fijamos qué pasa en la fase S, fíjense que la fase S, que es el azul, en realidad estamos en un momento donde S pasa por el valor negativo, así que las bobinas eran exactamente iguales. Esta debería haber sido la positiva, pero como estamos ante un momento donde estamos en negativo, en realidad esa bobina no es la positiva, sino la otra. Es decir, la corriente en vez de estar entrando por aquí, está saliendo por aquí. Moraleja, la fase S que tenemos aquí, que es negativa, en vez de ingresar, como decíamos, por va a ingresar por este otro, y por el terminal donde debería ingresar, es decir, si este terminal lo desplazamos y lo llevamos aquí, debería corresponderse con este. Bueno, este ahora es donde sale la corriente eléctrica, así que en este caso la regla de la mano derecha la tenemos que reaplicar de otra forma. La hacemos girar un poco y vamos a ver que la regla de la mano derecha me dice que ahora las líneas de flujo magnético van en esta dirección. Esto es para la fase S, aparece un flujo magnético en esa dirección, medio extraño, pero bueno, es lo que hay, qué sé yo. Y después nos queda la fase T, que es la fase negra, aquí. En esta fase T vamos a encontrar que en este punto donde estamos sacando la foto, acuérdense que la foto estaba por acá, en este punto que es donde estamos sacando la foto, la fase T es negativa. Eso significa que este botón que se corresponde con este botón, que se corresponde con este botón, eran los bornes de entrada de las bobinas. Bueno, la verdad que la corriente ahora está saliendo por ese borne de entrada y entonces tengo aquí el negativo y por aquí el positivo, es decir, la cola de la flecha, porque ahora la regla de la mano derecha nos queda de este modo. Y bueno, aquí van a aparecer líneas de flujo magnético con esta dirección. Esto es lo que pasa en esta primera foto. Desde el punto de vista magnético, cuando estamos hablando de estos 90 grados, es decir, en este sitio específicamente, nos encontramos que la fase R, esta que está aquí, esta fase tiene la mayor tensión disponible, así que va a generar el mayor campo magnético posible y lo llamamos B, ahí. Por otro lado, las fases S y T, que están aquí, las dos valen lo mismo, y bueno, la suma de las tres vale lo mismo, así que si desde acá hasta acá vale A, desde acá hasta acá tiene que valer A sobre 2, es decir, la mitad. ¿Por qué? Porque la suma de las tres tiene que dar 0. Estos son menos 2 veces A sobre 2 y la otra es A. ¿Cómo sé que son A sobre 2? Porque las dos valen lo mismo en este lugar. Así que por eso lo elegimos también, ¿no?
Así es como podemos imaginar que el campo magnético, la inducción magnética que aparece aquí, va a ser la mitad de la que aparece acá. Y lo mismo pasa de este otro lado, es la mitad de la que aparece acá. Bueno, además constructivamente sabemos que por definición desde acá hasta acá tenemos 120 grados eléctricos, 120 grados, perdón, físicos, y entonces, bueno, si esto está pasando por la mitad, acá tenemos 60 grados. Bueno, nada, nada del otro mundo, nada que no podamos saber. Lo interesante es que nosotros podemos proyectar aquí cuánto vale cada una de estas dos de estas dos inducciones magnéticas, la podemos proyectar sobre este eje. Así que vamos a tener dos veces 0,5 por el coseno de B, de coseno de 60. Y por otro lado, las podemos proyectar a 90 grados también. Pero bueno, las que están a 90 grados se van a cancelar entre ellas, es lo más lógico, porque están exactamente opuestas. Así que el conjunto me termina dando una resultante que es 1,5 veces más grande desde el punto de vista magnético. La intensidad de campo magnético es 1,5 veces el valor total. Esto es lo que me dio cuando sacamos la foto a 90 grados. Con el mismo criterio que antes vamos a sacar una nueva foto, pero ahora la foto la vamos a sacar aquí, a esta altura del partido, que es el momento en que la fase T se hace máxima negativa. Entonces vamos a analizar qué pasa en la fase R para empezar. Bueno, en la fase R, la teníamos acá en colorado, la tensión disminuyó hasta la mitad. Es decir, si antes valía este valor, ahora vale exactamente la mitad. Con lo cual, la regla de la mano derecha la volvemos a aplicar aquí. La verdad que la corriente sigue entrando por aquí y sigue saliendo por aquí. Eso no ha cambiado, así que la regla sigue estando igual. Quiere decir que vamos a tener el mismo vector de intensidad de campo magnético, pero ahora va a estar reducido a la mitad. Analizamos qué pasa con la fase S, que bueno, antes estaba en este punto y se ha desplazado hasta aquí, de manera tal que en realidad, si bien vale la misma cantidad de magnitud, ha cambiado de signo. Eso significa que en realidad la cantidad de corriente que circula es la misma que antes, solo que ahora este valor ha cambiado de signo y este valor ha cambiado de signo. ¿Respecto de cuál? Respecto del anterior. Antes habíamos dicho que el flujo magnético iba para allá y que esta corriente era saliente y esta corriente era entrante. Y ahora, ahora ha cambiado. La corriente va a ser entrante por aquí, saliente por aquí. Y la regla de la mano derecha nos muestra una vez más que ahora, bueno, el flujo va para el lado opuesto al que iba antes y me queda hacia abajo. Bueno, otra vez, como tengo la mitad de la tensión disponible, tengo la mitad del flujo magnético. Nos queda ver qué pasa con la fase T. La fase T estaba en este punto y recorre el camino hasta llegar a este otro punto que es el máximo negativo. Pero fíjense que no ha cambiado su polaridad porque era negativo y termina negativo. Así que en realidad estas polaridades se conservan. Como se conservan, la corriente ingresa por el positivo y egresa por el negativo. Así que la regla de la mano derecha me indica claramente que el flujo magnético va en esta dirección. Ahora el flujo magnético, como se trata del máximo valor negativo, se convierte en un flujo máximo. Y este será el flujo que tenemos. Una vez más, haremos lo mismo que hicimos antes y decimos, bueno, vamos a descomponerla. ¿Cómo sería? Y bueno, descompongamos en el eje del flujo máximo y descompongamos a 90 grados de él. Así que cada una de estos dos medias inducciones magnéticas se puede descomponer. Las que están perpendiculares se van a cancelar y esta va a quedar sumada y ofreciendo un campo, una inducción magnética resultante de 1,5 veces el valor inicial. Y bueno, me quedo con un ángulo de 30 grados que surge gráficamente de resolver esto, ¿no? Finalmente sacamos la foto en 210 grados, aquí, en este lugar.
Y cuando sacamos esa foto vamos a volver a repasar qué pasó con cada uno de los valores. A ver, esta situación que está aquí era la situación de la fase R al principio, es decir, cuando teníamos los 90 grados. Ese R a los 90 grados era este valor que estaba aquí, ahí. Este valor bajó y luego, ahora, pasa desde aquí hasta aquí. Y lo que has hecho es conservar el módulo, conservar el 0,5b, pero cambiar su polaridad. ¿Cómo es cambiar su polaridad? Bueno, si este era el positivo, ahora pasa a ser negativo, es decir, voy a ver que la corriente sale por aquí. Si la corriente sale por aquí, veo la cola de la flecha. Y este que era negativo, ahora pasa a ser el positivo, así que la corriente entra por aquí y lo que voy a tener es la cola de la flecha, perdón, antes dije la cola es la cabeza de la flecha acá y la cola de la flecha allí. Bien. Dicho esto, veamos qué pasa con nuestra regla de la mano derecha. Ingresamos con la corriente por este conductor, así que vamos a ver la cola de la flecha, ahí, da la vuelta, gira una vez y vemos la cabeza de la flecha, ahí la punta de la flecha saliendo. Así que esta es la forma en la que la corriente ingresa por la regla de la mano derecha y el flujo magnético obviamente queda hacia abajo. Esto significa que me quedó un flujo magnético. ¿Y qué módulo tiene? Bueno, ya habíamos dicho, tiene la mitad del flujo máximo posible. Viendo la fase S que habíamos arrancado aquí, cambió de polaridad y ahora se convierte en el valor máximo, pero conserva justo el anterior. En el valor anterior nosotros teníamos el ingreso por aquí y el egreso por aquí, de manera tal que conserva la misma forma, así que el flujo magnético va en el mismo sentido, la regla de la mano derecha, pero ahora vale B completamente, no vale B sobre 2, sino vale B. Por último tenemos la fase T, que curiosamente en todo este trayecto hizo primero aquí, después pasó por un máximo y ahora pasa otra vez por un valor medio. Y bueno, nunca cambió la polaridad, así que siempre se conservó, este siempre fue el positivo, este siempre es el negativo. Por supuesto que esto va a pasar dentro de muy poquito, en algunos grados más cambia de polaridad, ¿no? Pero en este momento conserva este formato de regla de mano derecha y entonces el flujo magnético va en aquel sentido. Así que lo dibujamos en este sentido y el módulo es la mitad del máximo posible, ¿no? Así que 0,5b. Bueno, hacemos exactamente lo mismo que antes. Proyectamos las azules en el mismo sentido que el máximo flujo, luego las rojas se cancelan que están perpendiculares y el valor final me da 1,5 veces, 1,5 veces la inducción magnética, que era la que tenía originalmente. Y bueno, sacamos el ángulo también, que es un ángulo de menos 30 grados. En todos los casos, siempre tuvimos el mismo módulo, es decir, siempre fue 1,5 veces, así que podemos asumir que es algo de módulo constante. Y si vemos ahora las fotos como si fuera una película, tuvimos una primera foto allí, luego giró, fíjense que 60 grados, y aquí giró otra vez 60 grados, es decir, desde donde estaba en la posición anterior, gira otra vez 60 grados. Significa que ha girado de 90 a 150 grados eléctricos, de 150 a 210 eléctricos, y acá giró 60 grados físicos y acá 60 grados físicos. A ver, fíjense que eléctricos me quedan 120 grados eléctricos y los magnéticos también son 120 grados. Es decir, la suma de todos estos giros hacen que pasamos de 90 que tenemos acá a 210. Esto es 120 grados de distancia. Una primera vuelta de 60, otra primera vuelta de segunda vuelta de 60, son 120 grados. Y físicamente, magnéticamente hablando, pasó exactamente lo mismo. Lo teníamos a 90 grados, giró 60, después volvió a girar 60, así que en definitiva giró 120 grados. Esto significa que a cada giro eléctrico se corresponde
A cada giro eléctrico se corresponde un giro magnético de la misma magnitud. Esto es bastante loco y bastante interesante porque, a ver, repasemos un poco. Yo tengo un campo magnético, bueno, en este caso lo puse en verde, que es en la fase R. Y lo que estoy diciendo es que este campo magnético sube y baja porque está sometido a corriente alterna, es decir, solo hace subidas y bajadas. Es una corriente alterna monofásica. Por otro lado tengo un campo magnético azul en la fase T que también hace lo mismo, sube y baja todo el tiempo, es decir, oscila. Y por otro lado tengo un campo magnético en la fase S que hace exactamente lo mismo, sube y baja. Y la composición fasorial de todos estos, es decir, la composición vectorial de ellos, por eso vamos a tratar de mirarlo aquí como es, la verdad que se comporta de una forma interesantísima. Digo, si yo compongo, por ejemplo, este que está aquí, con este, con la regla del paralelogramo, me da esta resultante. Y si esta resultante la compongo con esta que está aquí, me da esta nueva resultante. Y este valor que obtuve es ese famoso 1,5 veces B. Es decir, si este valor es 1, este valor máximo será 1,5. Ese es el campo magnético resultante. Si nos acomodamos lo suficientemente justos como para llegar ahí, van a ver que el campo magnético resultante queda prácticamente en 1,5. Y uno podría ir pasando por distintos lugares y siempre ve la suma de todos los vectores haciendo la regla del paralelogramo y me da como una especie de círculo. Así que lo podríamos poner a funcionar suavemente y ver que instante a instante, cada vez que uno observa, por ejemplo, la fase T, fíjense que ahora la fase T pasó a negativo, el flujo T es negativo, el flujo S se va haciendo cada vez más cercano a cero, ahora pasa a ser negativo y cambia de polaridad, el flujo R es negativo en este momento, el verde, y ahora va a cambiar de polaridad y se va a volver a poner positivo, y todo el tiempo están oscilando entre tres flujos magnéticos que solo saben ir en una sola dirección, pero con distintos sentidos, va y viene como el flujo T que no sabe más que ir y volver para el mismo lado. La suma de los tres todo el tiempo me está dando un flujo magnético resultante que compuesto instante a instante da un campo magnético rotante, así lo llamamos. Y fíjense que lo que uno ve es como si fuera un imán que está girando. Esto es maravilloso porque las tres bobinas están absolutamente quietas en el espacio, nadie las mueve, solo circula corriente alterna por ellas. Como circula corriente alterna, cada bobina tiene un flujo magnético alterno en ella. Y esas bobinas que tienen flujo magnético alterno, solo por estar puestas a 120 grados eléctricamente hablando y físicamente hablando también, solo por eso generan automáticamente una suerte de imán rotatorio que parece, bueno, que por supuesto va a una determinada velocidad. Es como si yo hubiera puesto un hermoso imán adentro de un lavarropa y lo hubiera puesto a centrifugar. Y entonces ese imán va girando todo el tiempo haciendo un campo magnético rotante. Este es el principio de funcionamiento de una máquina muy importante que es el motor asincrónico.